Oficialmente ya estamos a mitad de la serie y definitivamente que este episodio no decepcionó. Así que hablemos de lo épico que fue el quinto episodio de It, Bienvenidos a Derry. Agáchense y cúbranse, niños. Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Andrea Mantilla, pero ustedes me pueden decir Andy y bienvenidos a un nuevo video. Amigos, como pueden ver, hoy me encuentro en un background, un escenario diferente y es que no estoy en casa en estos momentos, pero igual no iba a dejar pasar la oportunidad de hablar del gran episodio que nos dieron el fin de semana pasado con It, Bienvenidos a Derry. De verdad que respondió muchas de nuestras preguntas, aclararon bastantes dudas y también confirmaron y desmintieron muchas teorías que veníamos y teníamos varias semanas hablando de ellas. Pero bueno, antes de empezar a flotar con este episodio, es importante saber, como siempre les menciono, que este episodio fue dirigido por Emmanuel Osei Kuffour. Me disculpan si no lo mencioné correctamente, pero lo que tienen que saber aquí es que este fue su primer episodio de esta serie, así que amigo, qué buen trabajo hiciste. Ok, ahora sí entrémonos en el episodio y quiero empezar con la revelación que muchos veíamos venir, y es que nos enteramos que esta señora lleva por nombre Ingrid Kirsch y está casada con Stan Kirsch, el carnicero que vimos en el episodio 2. Ah, y por primera vez también la vemos usando anillo de casada. Aquí fíjense que sigue vistiendo rojo y su delantal simula o es muy parecido a un disfraz de Arlequín, como haciendo referencia sutilmente a que ella era la payasita de los episodios pasados o que en tal caso es la hija de Pennywise. Siguiendo con la escena, nos encontramos al señor Kirsch bebiendo y todo da indicios a maltrato doméstico por cómo trata a Ingrid, lo cual me parece un poco extraño porque si recordamos en el episodio 2 el señor Kirsch se veía bastante jocoso, amable, pero esta vez lo vemos dentro de casa. De hecho, si notan, el señor Kirsch está viendo en la televisión un episodio de la serie The Honeymooners, que es una comedia que hace chistes sobre abuso doméstico. Y a diferencia de como habíamos dicho en el video anterior que posiblemente Lily estuviese imaginando a esta señora, pues aquí en este episodio nos confirman que no es así y que sí existe en carne y hueso porque la vemos interactuando con otras personas a lo largo del episodio. Pasamos a la escena donde Halloran regresa en la mente de Daniel, quien estaba escondiendo el origen de Galú. Recordemos que en el episodio 2, Shaw nos dice que el proyecto Precepto se encargaba o se basaba en encontrar estos pilares que lo llevaban al arma que estaban buscando, en tal caso a It. Mientras que en el episodio anterior nos enteramos que estos pilares son los que vienen de una estrella que trajo a Galú a nuestra Tierra y que son prácticamente los que lo mantienen encerrado. Y hasta ahora sabemos que estos pilares son la única cosa que detienen a Galú, o a It en este caso, de atacar a la persona que lo tenga. Por supuesto, Shaw quiere encontrar estos pedazos, así que más o menos le cuenta su plan a Rose, quien está en total desacuerdo, porque le dice que Galú no puede ser controlado como si fuese una mascota con un collar, ya que él es mucho más poderoso y peligroso. Sin embargo, Shaw le dice que igual van a ir a la casa Newbold a encontrar esos pilares. Así que Rose propone colaborar con la misión y la vemos sacando de una caja fuerte el pedazo de pilar que nos mostraron en el episodio anterior y se lo da a su sobrino Daniel para protegerse cuando vaya con los militares a buscar a It. Y hablando de It, también conocemos un poquito más cómo se comporta gracias a lo que comentó John, que es un señor que está a cargo de las reuniones que tiene esta comunidad indígena, y él comenta que este ciclo ha sido mucho más leve que los que pasaron en el 35 y en el 08, ya que ha habido menos muertes y menos desapariciones. Sin embargo, también nos enteramos que It desprende algo de su ser que ha contaminado las aguas de Derry desde que se fundó. Esto por supuesto explica por qué la gente es tan apática ante lo que sucede y por qué en ocasiones es tan agresiva y desinteresada. Referente a esto, también hemos visto que los residentes de Derry están mucho más violentos y agresivos, y esto tiene un significado, y es que el ciclo de It está cercano a terminar, ya que como nos explicaron, cada ciclo de It termina con un evento traumático en el pueblo, y en esta ocasión le tocaría al incendio de The Black Spot. Y luego de que esto ocurra, todos los residentes de Derry van a volver a tener una vida en paz y tranquila por 27 años hasta que vuelva a aparecer It para alimentarse. Y a esto le llaman el augurio. Pasamos a la escena donde los militares entran a la casa Newbold y me encanta que se parece muchísimo a como la vimos en las películas. Y también pasa lo mismo con el pozo dentro de la casa, donde los perdedores tienen que bajar por una cuerda hasta llegar al fondo de las alcantarillas. Lo mismo vemos en
en esta escena que también está Daniel, Dick Hallorann y Leroy Handon. Es importante recordar que en uno de los capítulos anteriores vimos cómo Hallorann se metió en la cueva de It por medio de sus visiones, cosa que obviamente a Galoo White no le gustó. Y ahora que Hallorann está en carne y hueso en su cueva, en su territorio, pues It quiso hacer de las suyas. Así que decidió jugar con su mente y lo transportó a un baño donde estaba su abuela, y llega también It en forma de su abuelo abusivo con una caja. Como les comenté anteriormente, Hallorann y su abuela comparten el don de comunicarse telepáticamente, y de hecho en esta escena el abuelo también hace mención de eso y no está muy contento al respecto. Ahora bien, casi todo lo que vimos aquí en esta escena se entiende mejor si viste la película Doctor Sueño, ya que allí nos comentan que el abuelo de Hallorann era abusivo y también era maltratador, y por eso es que a Hallorann no le gustaba tener esta relación con él. Con respecto a la caja que trae encima, también en Doctor Sleep, Hallorann le explica a Dani cómo usar su poder y cómo guardar sus miedos en cajas mentales. La caja prácticamente viene siendo parte del lore del Resplandor, ya que viene siendo como un objeto seguro para estas personas que tienen este poder. Es como un santuario para ellos guardar sus experiencias traumáticas y todos los fantasmas o monstruos que se le aparezcan que lo estén atormentando. Al final del episodio vimos como la caja permanece abierta, por lo que Hallorann ya no tiene control sobre lo que ve. Personas muertas, traumas pasados y todos los miedos que Hallorann de cierta forma escondió o guardó van a salir para atormentarlo. Ahora quiero que se imaginen todo esto en Derry, un lugar donde han fallecido muchísimas personas, así que hay bastantes almas libres por todo lo que ha ocurrido a lo largo de la historia de este pueblo. Yo me imagino que Hallorann se va a volver un poquito loco hasta que logre tomar control sobre su poder nuevamente. Mientras tanto, Hank está esperado ser liberado con la ayuda de Charlotte, pero como este proceso tomará unos días, a él le va a tocar esperar mientras tanto en la prisión de Shawshank. Cuando está a punto de subir al transporte, Bowers lo amenaza diciéndole que no va a durar ni 2 semanas ahí por haber lastimado a los niños. Pero también vemos como algunas personas están más agresivas de lo normal y vean como el papá de Susie y Phil va vestido de rojo, insinuando que todo está conectado al ciclo de It y que ya está a punto de finalizar. De todas formas, más tarde nos enteramos que el bus se accidentó en la Ruta 9 y que varios presos lograron escapar, entre esos Hank. La Ruta 9 ha sido mencionada en varias obras de Stephen King y dicen que allí la realidad se distorsiona como si estuviese embrujada. Pero volviendo a lo que vimos en la serie, ¿se acuerdan que en el episodio pasado Hank también le confiesa a Charlotte que él estuvo con una mujer casada y que era blanca, y que nosotros teorizamos quién podría ser? Pues aquí nos enteramos que es nada más y nada menos que Ingrid Hirsch, la esposa del carnicero. Y pues dejamos lo mejor para el final, porque ahora vamos a hablar de los niños. Vemos a Marge en el hospital después de lo sucedido en el episodio anterior con sus ojos. Por suerte no culpó a Lily porque le preguntaron qué le había pasado y ella dijo que sus lentes se rompieron, le cortaron el ojo y que Lily solo estaba tratando de ayudarla. Así que se disculpa con ella por haber sido una terrible amiga y porque ahora sabe que todo lo que estaba diciendo Lily era verdad. Y gracias a esto, pues ahora se une al grupo de niños que está buscando ahí. También vimos como Ronnie, Lily, Will y Rich se encuentran con el supuesto Matty, que se los juro, amigos, que cuando yo vi esa escena casi que pegó un brinco de la felicidad, porque aquí yo, ilusa, engañada también por los productores de la serie, yo pensaba que sí se había cumplido la teoría de que él todavía estaba vivo. Pero bueno, en la conversación les menciona que él estuvo preso por el payaso en las alcantarillas y que Phil también está allí con vida. Sin embargo, por supuesto, al momento no nos dimos cuenta, pero sí nos estaban dando algunas pistas sutiles que no era el verdadero Matty. Primero, él menciona que el payaso solo se alimenta de noche y duerme en el día, cosa que sabemos que es mentira porque en las películas hemos visto cómo el payaso atormenta también a sus víctimas a plena luz del sol. Segundo, menciona que no quiere que los niños vayan con la policía o con su papá, ya que él quería que fuesen solos a la alcantarilla sin que nadie más supiese. Todo era parte de su plan. Tercero, cuando van a las alcantarillas y Lily les lleva las pastillas de su mamá, vean como todos están afectados menos Matty. Por cierto, dos cosas que me encantaron que quiero mencionar aquí es que cuando ellos estaban dirigiéndose a las alcantarillas pusieron esta escena que es casi una recreación exacta a las que vimos en la película. También me pareció súper divertido cuando Marge y Rich se agarraron de las manos, porque recordemos que Rich está enamoradísimo de Marge y eso lo vimos en el episodio 2, así que su cara fue un poema en este momento. Por otro lado está Leroy con su amigo ruso igual investigando las alcantarillas e It toma la forma de Charlotte para asustarlo.
ayudarlo. Y aunque sabemos que Leroy no debería sentirle miedo a nada, yo sí creo que él teme por la vida de sus familiares, es decir, por la vida de Charlotte y por la vida de Will. Y justo en este momento es cuando él le dice a su amigo que cualquier cosa que no debería estar en las alcantarillas le dispare porque es su imaginación. Obviamente aquí entramos nosotros como espectadores y podemos deducir más o menos lo que va a pasar porque nosotros sí sabemos que los niños están en la alcantarilla al mismo tiempo. Y volviendo a ellos, se les empiezan a aparecer los cuerpos fallecidos de Susie, Teddy. Luego, para sorpresa nuestra, vemos a Phil. Y mientras está ocurriendo esto, véanle la cara a Matty que no se sorprende nada. Hasta que al final vemos el cuerpo fallecido de Matty, confirmándonos por completo que nuestra teoría sobre si los niños estaban vivos está descartadísima. Y ahora viene lo mejor del episodio, y es que finalmente Pennywise el payaso ha hecho su aparición para aterrorizar a todos. Y amigos, de verdad que amé como lo trajeron de vuelta. O sea, siento que todo el presupuesto que no usaron en los episodios anteriores lo guardaron para este momento épico, porque no lo vi venir para nada. Me encantó. Es bellísimo. Los niños, en su intento de escapar, se cruzan con Leroy y Russo, y lamentablemente Leroy piensa que ellos son una alucinación más de It, y al apretar el gatillo, Russo se atraviesa porque se dio cuenta que los niños sí eran reales. Él termina falleciendo lamentablemente y vemos un lado más vulnerable de Leroy. Ahora bien, ya llegando casi al final, vemos como Lily se queda sola en las alcantarillas. Pobre Lily de nuevo. Y Pennywise se le acerca para atacar, pero hay algo que lo detiene. Yo sé que muchos creíamos que había sido gracias a la pulsera de Lily, porque en ese momento se le ve la tortuguita, haciendo referencia a la tortuga Maturín, pero luego nos damos cuenta que en verdad anteriormente a Daniel se le había caído el pilar que llevaba en las alcantarillas, y Lily por suerte se cruzó con él y por eso Pennywise no la pudo atacar. Pero bueno amigos, hasta aquí llegó el video de hoy. Déjenme ustedes en los comentarios qué tal les pareció este capítulo y si les gustó la aparición de Pennywise. Personalmente a mí me encantó, y de verdad mis aplausos y mis respetos a este director, porque ahora este episodio entra en mi top 3 de favoritos de esta serie. Como siempre, si disfrutaron el video les agradecería muchísimo que le regalen un like, que también se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Tampoco olviden de activar la campanita de notificaciones y compartirlo con todos sus amigos y familiares. Y sin más que añadir, nos vemos de nuevo en el próximo video. Bye.